Admito, admit all. Adentro, todos adentro. Hola. Hola, te escucho. Nada. Esta es la última. Esta es la última, ya vamos terminando, sí. No vamos a terminar toda la diapositiva, pero ya estamos viendo, termino ahora y ya vemos lo más importante. Podemos repasar en cualquier momento, no hay problema. Profe, tengo una consulta. Sí, te escucho. ¿Los prácticos están a cargo tuyo también? Sí, también hacemos prácticos y teóricos todos juntos y yo les voy a tomar el parcial también. O sea que la parte de la práctica serían las actividades que están en el aula virtual. Sí, o también teórico práctico, digamos, todos juntos. Sí, exacto. Genial. Con este trabajo van a tener aprobado el práctico, y si quieren aprobar el final también. Bien. Lógica es teórico-práctico. Es una materia que no se puede dividir mucho el teórico del práctico. Fíjense, cuando vamos a rendir el final, hay una parte que se llama preguntas teóricas, pero en los textos, en Gamut, en Copy, no pueden distinguir claramente la parte práctica de la teórica, sino que más bien están entremezcladas, la teoría y la práctica. Entonces conmigo van a ver la teoría y también vamos a hacer los trabajos prácticos. Profe, Sí, los trabajos los vas a ir subiendo al campus y te los mandamos por ahí, ¿no? sí, exactamente. Ah, listo, gracias. Nada. Profesor, Sí, una consultita. sí. Muchos de nosotros no tenemos asignados grupos, por lo Sí. cual no podemos ver lo que pasa en los foros cuando... Sí, eso, discúlpame, me lo mandaron mensaje, discúlpenme que no les respondí esos mensajes, porque bien, no sé qué es la asignación de grupo, no sé por qué no pueden subir al foro. Deberían poder, yo lo estuve viendo eso, pensé que había algún problema ahí en el foro, pero lo voy a revisar porque no pueden entrar al foro, pero voy a ver si habrá otro tipo de foro en el que puedan hacer preguntas. Hay distintos tipos de foros en Moodle. Y por ahora no importa que no estén, no quiere decir que no tengan trabajos prácticos, porque este es trabajo práctico también. El parcial lo van a probar acá en esta cursada. Pero que no estén en grupos no quiere decir que no estén en prácticos. Los prácticos que les asignaron, las comisiones que les asignaron antes, eran de práctico presencial. Eso sí que no va a existir, esas comisiones no van a estar, porque no se pueden hacer. Pero ahora esos grupos, después me voy a fijar bien qué es, pero no sé por qué no pueden entrar al foro. Voy a tratar de abrir un nuevo tipo de foro en el que pueden hacer una pregunta ustedes directamente. Bueno, disculpame, ¿me querés decir algo más de eso, de los grupos? No, eso solamente. Que, Bueno, no podemos entrar, digamos, en esos foros, pero bueno, en algún momento se va a abrir otro donde podemos verlo. bueno, sí, voy a tratar de resolver eso, sí. Bien, muchas gracias. No. Profesor. Sí, te escucho, ¿eh? Sí, yo en mi caso sí pude participar del primer foro y subir los trabajos y demás, y ahora no es porque tengo un grupo asignado. Sí en uno y no en el segundo. Sí, no sé por qué es eso. No sé por qué es eso. ¿Qué pasa ahí? Después me voy a fijar bien. Bueno, Así es difícil trabajar. Moodle lo conozco un poco más, pero también es difícil trabajar en Moodle.
Bueno, ¿podemos empezar? Seguimos con Barocco en la segunda figura. Recuerden que estábamos acá, esta es la segunda figura y esto es Barocco. S no es M. Siempre M. Esto es A, O, algún S, conclusión, no es P, O. A, O en la segunda figura. Perdón, recién le contesté mal a una compañera. Vos que me preguntaste por la permutación de A, E, A en la segunda figura. Te dije mal, te dije que solo en la segunda figura, pero no, en la tercera también. Después lo vamos a ver. A, I en la tercera también se pueden permutar. Pero ahora te aclaro algo más. Solo se puede permutar en la segunda, en la tercera. Porque permutación, ¿por qué es elusiva? Porque permutación en la segunda, en la tercera, no cambia la figura. Porque si yo cambio estas dos, te cambio el modo, pero no la figura, porque M sigue siendo el predicado de ambas. Y en la tercera, M sigue siendo el sujeto de ambas. Entonces, permutación en la segunda y en la tercera hace daño. Puede hacer un poco de daño, puede ir de la validez a la invalidez. Pero permutación en la primera y en la cuarta cambia la figura. Si yo permuto la primera, paso a la cuarta. Y si permuto la cuarta, paso a la primera. Ese es un paso mucho más grave. En cambio, si permuto la segunda, me quedo en la segunda. Y si permuto la tercera, me quedo en la tercera. Entonces, A, E, A en la segunda no hace nada, y A, I en la tercera no hace nada tampoco. Pero eso no quiere decir que pueda permutar cualquier cosa. Por ejemplo, A, O en la segunda es válido, pero OA no es válido. Es decir, no cualquier cosa se puede permutar. Por eso les digo, lo resumo en permutación, es una regla elusiva en la silogística. Es muy importante esto, porque Aristóteles estaba buscando un sistema minimal. Ahora por primera vez aparece esta palabra, pero en parte vamos a pensar que es un sistema deductivo mínimo o minimal, es decir, con mínimas reglas y sin permutación, quería Aristóteles. ¿Por qué? Porque permutación lleva a la cuarta figura y Aristóteles tenía problemas con la cuarta figura. Aristóteles y sus compañeros, problemas editoriales y problemas políticos y militares. ¿Cómo se editó Analíticos primero? Nos llevó a problemas gravísimos, teóricos, políticos y militares. Es el texto más complicado en la historia de la humanidad, es el manual más complicado en la historia de la humanidad, no solo desde el punto de vista teórico, sino también político y militar. Hasta el siglo XIV no llega a Europa occidental. Solamente lo custodiaban algunos árabes en Siria, en lo que hoy es Siria. Por eso lo tenemos. Bueno. Una consultita con respecto a la permutación. Sí. Es decir, a los efectos cuando uno lo representa ahí en el diagrama, en tanto uno represente primero la universal, no importa si está arriba o abajo. No, claro. Esa sería un poco la idea. Esa es la idea. Por ejemplo, claro. I, A, I en la tercera figura, esto acá está, naturalmente viene primero la universal, pero I, A, I en la tercera figura no viene primero la universal. Entonces ahí hay que parar y hacer primero la universal y después hacer la premisa mayor. Que la premisa mayor es I, es particular. Ahora lo vamos a ver eso. Ese es el problema, claro. Siempre hay que hacer primero la universal, aunque esté después, aunque venga después. Porque si yo hago primero la particular, miren lo que pasa. Lo voy a hacer con este ejemplo. Premisa menor, o algún S no es M. La represento así. Hay una X del lado de los S y no de los M.
Segunda premisa, premisa menor. Algún S no es M. Y si yo la quiero poner acá, algún S no es M, del lado de los S y no de los M, tengo un problema con P. Es decir, yo sé que es S y no es M, pero ¿es P o no es P? La tengo que poner acá, tengo la duda. En cambio, si tacho primero, si hago primero la universal, como dice la técnica de diagramas de Venn, no voy a tener esa duda. Porque ahora, cuando hago todos los P son M, fíjense, eso va a tachar una parte de P y le va a prohibir a la X llegar ahí. Entonces, sí, siempre que hay una particular, hay que hacer primero la universal. Acá claramente viene la universal primero, no tenemos duda. Pero en I, A, I, en la tercera figura, y en otros también se generan esas dudas. Bueno, primero. Pero acá, por ejemplo, si nosotros en vez de hacer A, O, hiciéramos O, A, O, la representación sería la misma porque vamos a representar primero, porque vamos a pasar al diagrama primero A, Bueno. que es la universal. No, perdón, sí, pero si haces O, A, cambias. No, si haces O, A, O, cambias. Sí, no va a ser la misma representación. No, O, A no, porque A es la menor, ahí. No, ahí no, Ajá. sí. Si permutas, ahí sí cambia la representación, sí, cambia todo. Está un inválido y cambia el diagrama de Venn también, sí. Aunque hagas primero la universal. Haces O, A, haces primero la universal, pero la universal es todo SSM ahora. Y está pintando otra cosa. Está bien, cambian los términos. Sí. Claro. Cambian las cosas, digamos. Sí. Claro. Entiendo. Es decir, con permutación pueden cambiar la figura. No, acá no cambian la figura, pero cambian el modo. Entonces, cambia algo siempre. A veces permutación es inofensivo, pero muchas veces no es inofensivo. Y eso es lo que veía Aristóteles. Por eso quería sacarla esa regla. Bien. Después vamos a hablar más adelante de esto, porque esto es un problema, dado que permutación es un tipo de regla especial. No se ve claramente que la silogística tenga permutación. No nos dicen, un silogismo primero tiene permutación. No, está ahí atrás permutación. Está ahí atrás y guarda, que te salta de atrás del árbol. Es así, es peligrosa la regla. Bueno, todo P es M. La universal, primero hacemos esa. Todo P es M. No hay nada en P que no sea M. Paso al triple solapado y recuerden, tacho esta parte que es fácil de ver, y esta que toca S también hay que tacharla y es importante acá, porque esta es la que nos va a permitir ver la validez de Baroco. Todo P es M. Acá no puede haber ninguna X, ni siquiera tocando acá, porque sería una contradicción si hago eso. Y ahora digo, algún S no es M. Tiene que estar del lado de los S y no de los M. Y ahora no tengo la duda con P. Sé que puede estar de ese lado y no puede tocar a P, porque esa parte de P está vacía. Sería una contradicción. Entonces, algún S no es M, lo pongo acá. Solo S y no es M. Y entonces ahora miremos. Ya diagramamos las dos premisas. Ahora vamos a revisar la conclusión y a evaluar el diagrama. Quedó diagramada la conclusión. ¿Hay una S que está del lado de las S y no del lado de los P? Fíjense. Sí. Sí. Si hay P o no hay P, no sabemos. Podría haber acá algún P, pero ese P no tiene nada que ver con. Entonces quedó diagramada y por lo tanto es válido A, O en la segunda figura. Bueno, el último válido de la segunda figura, ya saben cuál es E y O, pero en realidad ya lo probamos, porque lo probamos con un solo diagrama de Venn, con el que hicimos hoy. Y ahora entonces vamos a pasar, siguiendo la diapositiva, a la tercera figura. Miren cómo paso a la tercera figura. Paso M, tiene que ser el sujeto. La conclusión siempre es igual. Es SP, ¿no? Vamos a cambiar todo ahora. Vamos a hacer ese que planteaste vos recién,
que nos va a traer problemas en la diagramación, y es IAI en la tercera figura. Vamos a la tercera figura, la conclusión siempre es igual, SP. Y el sujeto de la tercera figura es el término medio. Término mayor, término menor. Ahí. A, todo. M es P y algún M es P y conclusión algún. S es P. Bueno, todo M son S es lo mismo que todo M es S, etc. Vamos a diagramar. Esperen que esto no lo ven bien, ¿no? Algún S es P. Acá puse IAI. Me voy un poco de pizarrón. IAI. Vamos a diagramar. Escucho al perro. Primero, planteemos el problema que dijo el compañero. Lo hago mal. La técnica de diagramas de Venn dice, diagrame solo las premisas, pero además dice, diagrame primero la universal y después la particular, aunque la universal no sea la premisa mayor, ¿no? Aunque venga después. Si me olvido de esto, algún MSP, quiero hacer algún MSP, bueno, algún MSP es así, algún MSP con 2 es fácil. Pero cuando voy al triple solapado, recuerden, me encuentro con esta es la región algún MSP, pero acá hay de una doble región, algún MSP y no es S, y acá hay una región en que algún MSP también es S. Por lo tanto, si lo hago mal, estoy obligado a ponerlo sobre la línea, y lo represento como inválido. Así está mal hecho, no quiere decir que sea inválido. Quiere decir que me olvidé de la regla de que primero hay que hacer la universal, aunque la universal venga después. Fíjense que esto es la primera vez que pasa, porque hasta ahora no vino primero una particular. Es la primera vez que viene primero una particular. ¿Okay? Esto pasa en la tercera figura. La primera premisa es particular solo en la tercera figura. En la primera y en la segunda, las particulares son las premisas menores o segundas premisas. Esto solo pasa en la tercera figura. Bueno, entonces hacemos primero la menor, acá, obligados, primero la menor. Todo M es S, acá. Todo M es S. No hay nada en E, perdón. Todo M es S. Todo M es S. No hay nada en N que no sea S. Todo M es S. Es la tercera figura. Acá el medio es el sujeto de ambas premisas. Todo M es S. Todo M es S y representamos primero la segunda premisa, la premisa menor por primera vez en la tercera figura. Y ahora, algún M es P. Fíjense que hoy, cuando no habíamos tachado primero, lo podíamos poner sobre esta línea. Ahora está prohibido. No puede tocar la parte vacía. Sería una contradicción. Entonces, algún M es P, la premisa mayor, ahora la diagramamos después, en segunda posición, por esta nueva regla, una regla adicional de la técnica de diagramas de Venn, y entonces la ponemos acá. No sobre la línea, sino en la triple intersección. Lo borrado confinó a la X a la triple intersección. Por lo tanto, ¿qué les parece? ¿Que queda diagramada la conclusión? Algún S es P debería quedar acá. Fíjense, hay un elemento que, además de ser M y S, es S y P. Sí. Sí, entonces quedó diagramada la conclusión. Quedó diagramado. Sí. Por lo Es tanto, válido. es válido, exacto. Disami en la tercera figura.
Y ahora vamos a ver el paralelo a Baroco, que es paralelo, cuidado con esto, A-O-O es válido en la segunda, mientras que O-A-O es válido en la tercera. Recién un compañero me preguntó qué pasaba si se invertían. Y no, si inviertan a O es inválido, porque hay que invertirlo y pasar de figura además. Entonces, esos son los más complicados. A-O-O en la segunda y O-A-O en la tercera, Bocardo. Ahora vamos a hacer Bocardo. Y guarda, primero viene la particular. Hay que darse cuenta y hacer primero la universal. Tercera figura, pero ahora es O. Algún M no es P. O. Todo M es S. A. Y algún no es P. O. O, A, O en la tercera figura. Porque teníamos el diagrama. Después la veo de nuevo, si me pierdo algo, la veo de nuevo. Si hacemos primero la particular, la primera, si hacemos O primero, hacemos mal de nuevo, como hicimos mal hoy I a I, recién hicimos mal I a I, hice mal yo I a I, entonces algún M no es P. Veo acá, un M que no es P, que está del lado de los M, pero no del lado de los P. Entonces, cuando voy al triple solapado, a X la tengo que poner acá. Porque sé que es M y no es P. No va a estar del lado de los P. Pero no sé si va a estar del lado de los S o no. Tengo esa duda. Pero en realidad lo estoy haciendo mal. Porque debí primero, aunque sea la premisa menor, debí hacer primero la premisa menor, la A, porque es la universal. Entonces, hago primero todo M es S. Miro acá, todo M es S. No hay nada en M que no No hay nada sea que me exceptúyese. Lo pongo acá. exacto. Algún M es no P. Algún M, es que hay un M ahí afuera. Paso al triple No P. solapado. Todo M es S. No hay nada en M que no sea S. Algún S es no P. Algún S. Está bien, es válido esto también. Exacto, es válido Bocardo en la tercera figura. Y ahora, claro, algún M no es P. Premisa mayor. Entonces tengo que mirar acá. Tiene que estar del lado de los M y no del lado de los P. Hoy tenía dudas porque no estaba tachada esta parte. Pero ahora la parte M que tengo no tengo una parte que esté M sola. La parte M que tengo para poder poner la X es de AS. Entonces, tengo que ir del lado de esa parte de M, algún M que no esté del lado de los P, pero no me queda otra que entrar a S, porque es la única parte de M que tengo. Que quedó, lo otro que de M quedó tachado, lo que es solo M quedó tachado, porque acá dice todo M es S, quiere decir que solo M no existe. Por lo tanto, entonces, algún M no es P, es la premisa mayor, queda representada de esta forma. Y ahora evaluemos si así quedó representada la conclusión algún S no es P. Es decir, fíjense si quedó diagramado una X que diga que hay un S y que no es P. Fíjense, Sí. pueden ver bien diagramada la conclusión. Bueno, nos faltan ver algunos de la tercera figura, pero ya se los pueden imaginar.
simplemente ya con esta técnica de diagrama se pueden dar cuenta de todo. ¿Y cuáles quedan? Quedan A y I en la tercera figura, E y O, obviamente, esos son muy fáciles de hacer. El E y O en realidad ya lo hicimos, porque lo hicimos primero, valía para todas. Pero no hicimos dos. Eso se los puse como válidos hoy en la diapositiva. Esos son E, A, O y A, I en la tercera figura, en esta que estábamos mirando. Y piénsenlo en el aire. Los escucho a todos ahora. ¿Es válido A, I? Porque si represento A, primera premisa A, segunda premisa A. Si represento A, tacho. La I de la conclusión tiene que ser una X. Y lo mismo con EAO. EAO es válido con diagramas de Venn si represento E, tacho. Si represento A, tacho. Y la O tiene que aparecer una X. Nunca va a aparecer la X. Entonces, AAI y EAO en la tercera figura son inválidos. ¿Pero quién dijo que eran válidos? Y Aristóteles dijo que eran válidos. Y no solo dijo que eran válidos, sino que desplegó un método en el que demostraba su validez. Y ese método era un método sintáctico con reglas lógicas. Un método que hoy se llamaría método de deducción natural. Un método sencillo, relativamente sencillo, y no tenía un método ni diagramático ni semántico Aristóteles. Esto recuerden, recién es moderno esto, diagramas de Venn es del siglo XIX. Entonces hay un problema, pero el problema es quizás con el método. Por eso les mostré esa parte de Copy en el que distingue y contrasta la interpretación de Boole con la de Aristóteles. Porque la culpa quizás la tenga en la interpretación de Boole, o en nuestra interpretación contemporánea. No es la culpa de Boole solamente, es la culpa de nuestra tradición algebraica, de nuestra tradición matemática. Y eso quiere decir que quizás no entendamos completamente la silogística. La entendemos más o menos, la entendemos bien en sus partes, pero no profundamente, porque no podemos dar cuenta de E, A, O y A, I. Y nosotros tenemos muchos métodos lógicos. Y si la silogística la podemos ver con otra interpretación, con otro sistema lógico, no con el de Boole, sino con el de Frege. Ya habíamos visto que Frege también trató de interpretar la silogística. ¿Qué le pasó a Frege? Lo mismo. A, I y E, A, O son inválidos para Frege, para diagramas de Venn y para muchos otros sistemas lógicos que quieren dar cuenta de la silogística. Cada vez que aparece un nuevo sistema lógico, está orgulloso de dar cuenta de la silogística, pero no puede estar orgulloso del todo, porque no dan cuenta cabal de dos silogismos. Están en la tercera. Miren que la tercera es complicada. I y EAO. ¿Qué sucede? Esos solamente se pueden ver cuando el método que se lleva adelante es el método de la deducción natural. En la ficha de cátedra que yo les dejé, que no es obligatoria y no los voy a evaluar sobre eso, lo que quiero que hagan es un esfuerzo para ver qué es la silogística. La silogística, volvemos al texto de analíticos primero, la silogística, tal como es Copy, capítulos 5 y 6, son solo 3 capítulos de analíticos primero, y ni siquiera. Es decir, la silogística a Aristóteles ni le importaba, solamente quería hablar sobre ella, pero Aristóteles no quería decir cuál es válido y cuál es inválido, como estamos haciendo nosotros, sino que quería hablar del sistema completo, quería decir qué propiedades tenía el sistema. ¿Cuál es válido y cuál es inválido? Tal como hacemos nosotros, no le importó mucho, y simplemente solo dedicó menos de 3 capítulos a eso. Solo el libro alfa tiene 46 capítulos, y después viene el libro beta. Entonces la teoría, la silogística, el manual de Aristóteles, no es una introducción a la lógica, sino es un manual de metateoría lógica, no de introducción a la lógica. No es como Copy, es otra cosa. Entonces Aristóteles quiso hacer, fue el primer, no el inventor de la lógica, fue el primer autor metateórico.
el primer metalingüístico. Quizás Aristóteles no inventó la silogística, quizás Aristóteles estaba estudiando la silogística. Quizás quien inventó la silogística es Menehemus, que es un académico de la escuela de Platón. Era un compañero y un colaborador de Aristóteles y de Teofrasto. Era una persona que se había peleado con el mismísimo Platón, que era un opositor a Platón en su academia. Menegemo era un filósofo de la geometría, un filósofo de la matemática. Quizás él haya inventado la silogística. Y Aristóteles la tomó para estudiarlo. Y la importancia de Aristóteles no es tanto, no es, nadie dice que no inventó la silogística, pero debe ser, su importancia es que inventó la silogística, puede ser, pero que además la estudió metateóricamente. Fue el primer autor metateórico. Y vamos a ver el primer resultado metateórico. Aristóteles dijo, estos 14 son válidos. Yo lo demuestro con un método, con el método de la deducción natural. Y esa prueba no es que demostró que cada uno es válido, sino que demostró que todos son válidos. Y esa prueba es una prueba de completitud de la silogística. Y es el primer resultado metateórico. Por eso es importante la distinción lenguaje-objeto, metalenguaje. Probar validez es estar en el lenguaje-objeto, pero probar propiedades de todos esos silogismos es estar en el metalenguaje. Por lo tanto, la completitud de la silogística es la primera propiedad metateórica que estamos revisando. La silogística no solo es un conjunto de razonamientos válidos, sino que es un conjunto completo de razonamientos válidos, y se puede demostrar la completitud con unas pocas reglas sintácticas solamente. Y fíjense que otra manera de entenderla, que es con diagramas de Venn, no puede demostrar la completitud. Dicho como una fórmula, la silogística con el método de diagramas de Venn es incompleta. La silogística con el método de Aristóteles es completa, porque puede dar cuenta de los 12 razonamientos válidos que vimos, y además de dos más, Darapti y Felapton. A, I, E, A, O en la tercera figura. Y en esa ficha de cátedra que yo les dejé pueden ver el método desplegado. No es muy difícil, es algo adicional, no quiero que lo vean, con esto alcanza, pero quiero que puedan observar que en realidad el problema fundamental ahí es la metateoría, no si Bárbara es válido o inválido. Aristóteles eso lo daba por hecho, no lo puedo dar por hecho, pero lo importante era hablar sobre propiedades del sistema, es decir, del sistema como un todo. Bueno, acá terminamos y todavía nos quedan unos minutos, así que lo podemos usar de consulta para el final de la clase. Bien, yo pregunto algo ahora. Sí, te escucho. Dijiste que la EAO y AAI en la tercera figura son inválidos. Nosotros vamos a usar son inválidos esa parte. para el método de diagramas de Venn, ¿no? Sí, claro, sí, por eso. Para el método de diagrama de Venn. Exacto. Vamos a usar solamente eso. Y son Ahora nos acabamos. Oficialmente son inválidos, sí, oficialmente son inválidos, sí. Por eso, si bien ahora tenemos la información que Aristóteles hablaba del método de deducción natural, solamente es para información, pero nos vamos a enfocar en que esas dos en la tercera figura son inválidos. Sí, correcto. Nos quedamos con eso. Sí, correcto. Sí. Otro Gracias. plantea un problema más general que es de metateoría. Bueno, los escucho, ¿eh? Profe, usted hizo un apunte de los dos métodos para la silogística y algunos resultados metateóricos. Claro, a eso me refiero, claro. Claro. De eso, lo único que tenemos que estudiar bien son los diagramas de Venn. Después, las reglas de conversión y la reducción al absurdo, ¿no? No es obligatorio. Fíjense que lo que es obligatorio yo les pongo que es obligatorio, y si no dice no obligatorio, no es obligatorio. Profe, Sí, te escucho. mañana tenemos clase otra vez. A las 16 repito esta clase, mañana a las 16.
Ah, buenísimo. ¿Va a ser el mismo contenido? El mismo contenido ya está agendado ahí en el campus. Buenísimo. Profesor, le hago una pregunta. Sí, te escucho. El método de Aristóteles hoy en día no deja de ser válido, ¿no? Por supuesto, y no va a dejar de ser válido nunca. ¿Sí? Y sabés que el método de deducción natural, que yo se los pongo ahí en la ficha solo para que los vean, es el método, es uno de los métodos sintácticos que redescubrimos en el siglo XX. Lo tuvimos que reinventar para nosotros lo reinventamos. Y después ese reinvento nos permitió entender la silogística. Si no, ni siquiera entenderíamos bien la silogística. Y todavía no la entendemos bien. La estamos entendiendo gracias a que en el siglo XX se desarrolló el método, se redescubrió Aristóteles. O alguien en el siglo XX, en la década de los 20 y 30 del siglo XX, pensó igual que Aristóteles. Y fue una coincidencia, porque ese autor no sabía griego y no estaba estudiando Aristóteles. Pensó igual y eso nos permitió ver ahora a Aristóteles con otros lentes. Nos permite comprender mejor a Aristóteles eso. Claro, pero es raro porque con un método tenés que te da inválido y con el otro método que es válido. Es raro porque estoy diciendo del mismo razonamiento que es válido o inválido. Pero en realidad, antes no lo decíamos, pero en realidad válido o inválido dependen de tus reglas, dependen del método. Muchas gracias. Nada. Solo para... Muchas gracias. ¿Profe? Sí, te escucho. Solo para poder anotar acá y que quede claro, lo que dijiste que no era obligatorio porque, bueno, nada, sé que se me traspapeló y entonces hice algunas cosas, digamos, traté de entender algo que no iba entonces. Bueno, Lo que habla de problema, ¿no? lo que habla de conversión por limitación, eso no va. No va. Bien, lo de oversión tampoco. Tampoco. Chao, hasta luego. Hasta luego. Lo de contrapositiva por limitación tampoco. Bien. Contenido existencial sí, porque fue lo que arrancamos hoy primero, ¿no? El primer Zoom. Bueno, discúlpame, pero el capítulo, te estoy diciendo que no, pero no me preguntes paso por paso. El capítulo 5 y el 6 ya los puse como obligatorios. Obviamente no los voy a evaluar sobre eso. Pero eso ya te lo puse como obligatorio. Solamente recuperá lo que dice obligatorio y no obligatorio y punto. Eso ya lo dije. Claro, por eso. Está bien, gracias. Queda 1 minuto 20. Si alguno tiene más dudas, me puedo conectar de nuevo. Y nos quedamos un rato más. Si quieren, seguimos para solucionar dudas. Gracias, profe. De nada. Profe, yo me voy, así que bueno, gracias por la clase. Bueno, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Bueno, gracias. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.